¿Qué está pasando en la tienda 7? Franklin Est preguntó, entrecerrando los ojos ante los informes mensuales. No eran los números lo que le molestaba. Los ingresos se mantuvieron estables. Demasiado estable. Sin quejas, sin devoluciones, sin señales de alerta, solo un largo y limpio tramo de silencio. Y para un taller de reparación de automóviles, eso no era normal. Franklin había construido el negocio desde cero durante más de 20 años. Ahora 12 ubicaciones distribuidas en 3 ciudades. Solía conocer a cada empleado por su nombre, trabajaba él mismo en los coches y repartía los cheques de pago en persona. Pero ahora, la mayoría de los nuevos empleados no lo reconocerían si entrara por la puerta, y eso le dio una idea. Agarró una bolsa de lona desgastada, metió unos vaqueros viejos, una sudadera con capucha descolorida y una gorra de béisbol. Una semana de crecimiento de la barba ayudó a completar el look. Llamó a la gerente del distrito y le dijo que enviaría a un aprendiz llamado Ri. Dijo que era de un nuevo programa de contratación y que quería observar algunos talleres, comenzando por el taller número 7. Ella no hizo preguntas, solo dijo que diría que el taller era perfecto. A la mañana siguiente, Franklin llegó al estacionamiento de la tienda número 7. Parecía limpio. Demasiado limpio. Sin derrames de grasa, sin desorden, ni siquiera un coche esperando afuera. Eso fue extraño. Dentro, un hombre de unos 30 años estaba recostado en una silla con ruedas detrás del mostrador, escribiendo en su teléfono. Su etiqueta decía Mason, técnico líder. Su camisa estaba impecable. ¿Eres el nuevo?, preguntó Mason sin levantar la vista. Sí, Ri. Dijeron que te seguiría durante algunos turnos. Mason soltó una risita seca. ¿Seguirte? Bueno, no esperes que yo cuide niños. Coge una escoba o algo hasta que te llame. Franklin asintió y se dirigió al área de trabajo. El taller olía a goma y aceite, como siempre, pero el área de trabajo estaba en silencio sepulcral. Solo había un coche en un elevador y otro pegado a la pared con una etiqueta de papel en el parabrisas. Un cliente en espera. Una joven pelirroja de pelo corto asomó la cabeza por detrás de un pecho repleto de herramientas. Oye, debe ser Rey. Soy Nal. ¿Estás aquí para la capacitación? Sí, es el primer día, dijo Franklin. Sonrió. Genial. Elegiste un lugar fácil. Últimamente no hay mucho trabajo por aquí. ¿Por qué?, preguntó. Nal se encogió de hombros. Mason atiende a los clientes. Dice que la mayoría necesitan piezas que no podemos conseguir de inmediato o que sus coches están demasiado dañados. Franklin arqueó una ceja. ¿Demasiado dañados? Se acercó más, bajando la voz. He visto algunos de esos coches. No tenían tan mala pinta. Antes de que pudiera preguntar más, sonó la puerta principal. Una mujer de unos 50 años entró con una carpeta de papeles. Hola, estoy aquí. Sobre el diagnóstico que le hiciste ayer. El tipo dijo que era la transmisión, pero me la acababan de cambiar el año pasado. Franklin observó desde detrás de la puerta del compartimento mientras Mason se acercaba a ella. Sí, encontramos virutas de metal en el cárter. Pasa a veces con las piezas del mercado de accesorios. Lo mejor es una reconstrucción completa. Mason pulsó algunas teclas en su pantalla. Puedo hacerlo por 1200. La cara de la mujer se ensombreció. Eso es que acabo de gastar 900 en ello el año pasado. ¿Estás segura? Mason mantuvo la voz plana. Mira, eres bienvenida a buscar una segunda opinión, pero te digo que no va a durar el mes. La mandíbula de Franklin se tensó. Esa no fue solo una mala recomendación. Fue agresiva y no le sentó bien. La mujer se fue, diciendo que lo pensaría. Franklin dio un paso atrás y miró a Noel. ¿Eso pasa a menudo? Ella dudó. No quiero meterme en problemas. No lo harás. Solo estoy tratando de aprender. Miró a su alrededor y luego susurró. Sí, mucha gente viene con pequeños problemas y Mason siempre encuentra algo grande.
A veces se van llorando. Franklin se sintió mal. Construyó esta empresa sobre la confianza, sobre la honestidad. Si Mason estaba estafando a los clientes, no solo era malo, sino que estaba envenenando a todo el taller. Más tarde ese día, un adolescente entró con la vieja camioneta de su padre. Franklin vio cómo Mason le decía que necesitaba un motor nuevo porque tenía una válvula rota. Sin pruebas, sin escáner, solo un vistazo y una cifra. $2,200. El chico parecía destrozado. Franklin salió a respirar. Le temblaban las manos. Tal vez fue un error. Tal vez se equivocó, pero entonces oyó a Mason reír dentro. Otro que muerde el polvo. Franklin volvió a entrar, con la mirada fija en Mason. No podía descubrir su identidad. Todavía no. Necesitaba estar seguro. Necesitaba volver a verlo. Así que se quedó. Esa noche, al cerrar, Nal apartó a Franklin. No pareces un rey. Sonrió levemente. ¿Qué parezco yo? Alguien a quien de verdad le importa. Franklin asintió una vez. Sí. Salió al oscuro estacionamiento con los puños apretados. Mañana me vigilará más de cerca. Él cavaría más profundo. Y si lo que vio seguía coincidiendo con lo que sentía que Mason había hecho el miércoles, Franklin había visto lo suficiente para saber que el problema no era aislado. Llegó temprano, antes de que las puertas de la bahía se abrieran con un crujido. Nal ya estaba allí limpiando su caja de herramientas con un trapo que parecía haber pasado por una guerra. Ella no dijo mucho, solo asintió y siguió trabajando. Mason llegó 10 minutos tarde, con un café en la mano y todavía vestido como si fuera a una reunión de ventas en lugar de a un taller. Espero que no te hayas agotado ayer, Rey, dijo, pasando de largo sin mirarlo. Franklin lo ignoró y se dirigió a la parte trasera del aparcamiento. Ahí fue donde encontró la verdadera historia. 7 vehículos de clientes estaban aparcados en una sección acordonada, marcados como pendientes de autorización. Caminó despacio, leyendo las notas pegadas en cada parabrisas. Golpeteo del motor, fallo de la transmisión, cortocircuito en el sistema eléctrico, pero nada cuadraba. Uno de los coches era prácticamente nuevo, un sedán de 2 años con menos de 64.000 kilómetros en el odómetro. Otro tenía una placa de diagnóstico de hacía 2 semanas, pero el problema indicado, un sensor de oxígeno defectuoso, no justificaba el reemplazo completo del escape recomendado, garabateado en rojo en la página. Se agachó junto al sedán y miró debajo. No había fugas visibles, ni corrosión. Levantó el capó y lo examinó rápidamente. El aceite estaba limpio. Las correas estaban bien. Ahora se toca en los coches de los clientes, dijo una voz detrás de él. Franklin se levantó y se giró. Era un técnico más joven que no había visto antes. De complexión delgada, quizá de 20 y pocos años. Ojos que se movían rápidamente entre Franklin y el edificio. Solo mirando, dijo Franklin. Intentando aprender cómo etiquetamos esto. El técnico frunció el ceño y luego se inclinó. Extraoficialmente, no hagas preguntas por aquí. A Mason no le gusta. ¿Cómo te llamas? ¿Illy? Llevas mucho tiempo aquí, 4 meses. ¿Te transfirieron de la sucursal de East Ridge? Franklin asintió. ¿Alguna vez trabajas en estos autos pendientes? Illy dudó. La verdad es que no. Mason suele decirnos que lo dejemos en paz después del primer vistazo. Dice que está esperando a que el cliente apruebe el trabajo, pero ninguno regresa. A Franklin se le encogió el pecho. Entonces, ¿qué pasa con los autos? A veces se quedan parados y desaparecen de la noche a la mañana. Franklin entrecerró los ojos. Desaparecen. Miró hacia el taller. Remolcados. Nadie dice dónde. Dejé de preguntar. Franklin no respondió. Volvió a mirar los autos. Unos $20,000 en trabajo innecesario, tal vez más. ¿Y si los vehículos se los llevaban sin reparaciones, qué pasa entonces?
Dentro del taller ya empezaba a llenarse. Un repartidor estaba discutiendo con Mason en recepción. Al parecer, se había pedido una pieza sin aprobación, y ahora el proveedor quería el pago por adelantado. Mason lo despidió con un gesto como si estuviera pidiendo comida para llevar. Ya me ocuparé de eso cuando me toque. Mientras el conductor salía furioso, Nal se acercó a Franklin junto al portallantas. ¿Viste el Malibu Outback? ¿El plateado? Sí. El dueño me dejó su número. Dijo que no confiaba en el presupuesto que le dio Mason. Me preguntó si podía echarle un segundo vistazo extraoficialmente. Franklin apretó la mandíbula. ¿Lo hiciste? Le hice un escaneo fuera de horario. Necesita un regulador de presión de combustible. Pieza de 30 pesos, quizás una hora de mano de obra. Mason le dijo que necesitaba una reconstrucción completa del sistema de combustible. 1800. La voz de Franklin bajó. «Aún tienes el número del dueño». Asintió. No sabía qué hacer. Hiciste lo correcto. No dijo más. No podía. No hasta que vio lo que le deparaba el mañana, pero algo cambió en su interior. Esto ya no era descuido. Era un fraude sistemático. A media tarde, Franklin vio a Mason rechazar a 3 clientes más. Uno de ellos, un hombre mayor con bastón, pidió un simple cambio de aceite. Mason le dijo que estaban completamente ocupados y sugirió que el coche necesitaba una reparación de la suspensión de todos modos. Franklin revisó la agenda más tarde. El taller solo tenía 2 citas ese día. Cuando el último cliente salió, Mason se recostó en su silla y arrojó una llave inglesa sobre el mostrador. «Este lugar se maneja solo», dijo a nadie en particular. Nal, que pasaba con una llave dinamométrica, murmuró: «Me habrías engañado». Mason no la oyó o no le importó. Esa noche, Franklin llamó a su asistente desde un teléfono público cerca de una gasolinera a 2 manzanas. Usó una aplicación de modulador de voz y fue breve. «Saca las grabaciones de seguridad de la tienda 7 de los últimos 2 meses, especialmente fuera del horario de atención». Colgó antes de que ella pudiera hacer preguntas. El jueves por la mañana, el taller abrió tarde. Mason apareció a las 9, apestando a colonia y chicle como si le debiera dinero. Hizo como si estuviera comprobando el horario del día, y luego taché 2 multas de servicio con un rotulador permanente. «Cancelaciones», murmuró. Franklin miró los nombres. Uno era el dueño del Malibú. Salió y marcó el número que Nal había anotado. Un hombre respondió: «Derek, soy Ray. ¿Dejaste tu auto en la tienda 7? Sí, iba a venir a recogerlo. Me dieron un presupuesto de casi $2,000 por la reconstrucción del sistema de combustible. No podía permitírmelo. ¿Te llamaron hoy? No. ¿Por qué? Acaban de marcar tu boleto como cancelado». Un largo silencio. «Espera. Entonces se quedan con mi coche. Te recomiendo que lo recojas pronto». Franklin colgó. Dentro, encontró a Mason en la sala de descanso comiendo de un recipiente de comida para llevar. «¿Alguna vez arreglaste ese Malibú?», Franklin preguntó casualmente. Mason puso los ojos en blanco. «No. El propietario nunca devolvió la llamada. Probablemente basura. Lo remolcaré a finales de la semana». Franklin mantuvo un tono uniforme. «¿Estás seguro que necesita tanto trabajo?». Mason se reclinó. «Mira, llevo haciendo esto 10 años. Sé lo que estoy viendo. Si quieres seguir haciendo preguntas estúpidas, tal vez este trabajo no sea para ti». Eso fue todo. Franklin salió, agarró su bolso de mano del almacén y se puso una camisa abotonada y pantalones de vestir. Regresó a la oficina y se paró frente a Mason, quien ahora estaba revisando su teléfono. Mason no levantó la mirada. «Pierde tu sudadera con capucha». Franklin dejó su placa de identificación sobre el escritorio. Los ojos de Mason lo siguieron. Entonces abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Has estado mintiendo a los clientes», dijo Franklin. «Ha diagnosticado mal vehículos,
falsificado cotizaciones y manipulado a todos los técnicos de este taller, incluidos 2 que apenas acaban de salir de la escuela. La voz de Mason se quebró. Mira, ya estás listo. A partir de ese momento, Mason se puso de pie. No puedes simplemente despedirme. He estado dirigiendo este lugar. Has estado explotando a la gente. Eso termina hoy. Noel entró en la puerta con los ojos muy abiertos. Franklin se volvió hacia ella. Ahora eres el técnico líder. Efectivo inmediatamente. Traeremos un nuevo gerente de servicio, alguien calificado, alguien honesto. Ella parpadeó. ¿Qué? Te lo ganaste. Mason se burló. Ella es una niña. No, dijo Franklin. Ella es la única que ha estado haciendo bien el trabajo. La seguridad llegó 15 minutos después para escoltar a Mason fuera. No dijo ni una palabra mientras se iba. Franklin pasó el resto de la tarde revisando cada archivo, cada registro de servicio y cada trabajo pendiente en los libros. Cuando el sol se puso tras los árboles, tenía una lista de nombres a los que llamar, clientes que merecían reembolsos, algunos reembolsos completos. Se sentó en la sala de descanso y miró la mesa manchada de grasa. Había construido esta empresa sobre la base de la confianza. Ahora tenía que reconstruir esa confianza, un garaje a la vez. A la mañana siguiente, Franklin llegó antes del amanecer y abrió él mismo la puerta principal de la tienda número 7. Afuera, el estacionamiento estaba resbaladizo por el rocío y todavía estaba prácticamente vacío. Dentro, la tienda estaba en silencio salvo el zumbido de la máquina de refrescos en la esquina. Se paró en el centro del piso de servicio y miró a su alrededor. El lugar ahora se sentía diferente, más tranquilo pero más pesado. El tipo de peso que surge al ver demasiado rápido. La mitad de él quería cerrar todo el lugar durante un mes y empezar de nuevo, pero eso castigaría a las personas equivocadas. Nal llegó 20 minutos después, con el pelo recogido hacia atrás y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», dijo ella, mirándolo fijamente, sin estar segura de si todavía estaban fingiendo. «Llegas temprano», dijo Franklin. Ella se encogió de hombros levemente. «No dormí mucho yo tampoco». No dijeron nada más por un momento. El silencio entre ellos no era incómodo. Fue concentrado y mesurado. A las 8 llegaron 2 textos más. Ali y un chico más nuevo a quien Franklin no reconoció. Ambos parecían inseguros, caminando lentamente hacia sus puestos como si estuvieran esperando que les dijeran que ya no tenían trabajo. Franklin los encontró a mitad de camino. «Recibirás una llamada de recursos humanos a finales de esta semana. Estamos revisando todas las estructuras salariales, políticas de horas extras y cobertura de turnos. Hasta entonces, necesito que los coches estén diagnosticados correctamente y documentados exhaustivamente. Sin excepciones». Elie levantó una ceja. «Te quedas. No me iré hasta que este lugar esté bien». El nuevo técnico se aclaró la garganta. «Eso significa que ahora realmente podemos girar las llaves inglesas». Franklin asintió. «A partir de hoy volvemos a trabajar de verdad». La puerta principal se abrió y entró una mujer, mirando a su alrededor con vacilación. Franklin reconoció que había estado allí 2 días antes preocupada por sus descansos, pero se fue sin citar. Mason le había dicho que tendrían mucho trabajo por delante esa semana. Ella miró a Franklin, pero no lo reconoció con su ropa limpia. «No tenía cita», dijo ella, «pero esperaba que alguien pudiera echar un vistazo. Se tira hacia un lado cuando rompo». Nal dio un paso adelante. «Nosotros nos encargaremos de ti». A las 10, el garaje ya estaba en movimiento nuevamente. Las herramientas tintineaban, los elevadores crujían y el olor a goma quemada regresaba, no por negligencia, sino porque los motores estaban siendo probados correctamente. Franklin se mantuvo alejado del suelo, pero dentro del campo de visión. Él no estaba allí para tomar el control, sino para asegurarse de que las personas que se suponía debían liderar realmente pudieran hacerlo en el cargo.
Revisó las imágenes de seguridad que habían sido enviadas la noche anterior. Hubo 2 incidentes que vale la pena mencionar. Uno mostró a un conductor de grúa que llegó fuera de horario y se llevó el automóvil de un cliente sin documentación. La otra mostraba a Mason contando dinero en la oficina y deslizando un sobregrueso en su mochila. Eso no fue robo. Aún no. Pero tampoco parecía correcto. Marcó ambos clips y los envió a cumplimiento. Al mediodía llegó un hombre con traje color carbón y gafas cuadradas. Se presentó como Allen, un investigador regional de la empresa. Franklin lo había llamado discretamente para comenzar la auditoría formal. Necesitaré acceso a los registros, dijo Alan, dejando un pequeño estuche de cuero. ¿Lo tendrás todo?, respondió Franklin. Comience con las autorizaciones de clientes de los últimos 6 meses y busque patrones en los pedidos de piezas, especialmente devoluciones o cancelaciones. Alan asintió y se puso a trabajar. En la bahía, Nal estaba ayudando a ella a ajustar el soporte de la suspensión. Franklin salió y observó desde la distancia. Ella no solo era más rápida que la mayoría, sino que además era precisa. Sus notas eran claras y su comunicación aguda. Ella no desperdició movimiento ni respiración. Ese tipo de liderazgo no surgió de la ambición. Surgió por llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. Cuando ella se alejó para lavarse las manos, Franklin se acercó. ¿Alguna vez quisiste tener tu propia tienda? Ella pareció sorprendida. Realmente no lo he pensado. Deberías. Tienes los instintos necesarios. Se secó las manos con un trapo. Solo quería hacer bien el trabajo. Eso pareció suficiente. Nunca fue suficiente, dijo Franklin. No con alguien como Mason por encima de ti. Evitaste que todo se desmoronara porque te negaste a hacerlo a su manera. Dudó un momento y luego preguntó, ¿de verdad se ha ido? No va a volver, asintió, pero no sonrió. A las 2:30, el Malibú plateado fue remolcado del estacionamiento, esta vez con la documentación en regla. Derek, el dueño, había pasado esa mañana temprano con su hermano para recogerlo. Después de que Franklin le explicara lo que realmente había estado sucediendo y le ofreciera una reparación gratuita, Derek insistió en pagar al menos la pieza. No tenías que hacer eso, había dicho Franklin. No vine aquí buscando algo gratis, respondió Derek. Vine aquí para que no me mintieran. Eso se le quedó grabado a Franklin más de lo que esperaba. Al final de la tarde, Alan salió de la oficina con una pila de informes marcados. Encontré 3 cargos de mano de obra duplicados por un trabajo que nunca se realizó. 2 quejas de clientes que nunca se ingresaron en el sistema y una serie de devoluciones de piezas que se procesaron con diferentes identificaciones de empleado, todas en los turnos de Mason. Franklin tomó la papeles, apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. Entrégalo a legal. Querrán actuar rápido. Alan dudó. Hay una cosa más. Los registros de nómina muestran que Ali y Noel no han tenido un descanso para almorzar en más de un mes. Mason ajustó manualmente sus turnos para evitar horas extras. Franklin miró hacia la bahía. Nal estaba encorvado sobre un motor, con las manos metidas en el compartimento. Ella ajustaba la presión de los neumáticos al fondo. Les pagan por cada hora que han trabajado, dijo Franklin. Con retroactividad y con intereses, hizo una pausa y añadió. Y se tomarán un descanso completo mañana. No quiero que ninguno de los dos toque una llave inglesa antes del mediodía. Alan asintió y se fue sin decir otra palabra. A medida que el sol descendía, el último cliente del día salió del estacionamiento. Fue el descanso del trabajo de la mujer que había llegado sin cita previa. No le había explicado las pastillas desgastadas, le había mostrado las medidas y le había explicado por qué la pinza izquierda se había atascado. La mujer le había dado las gracias 3 veces antes de irse. Franklin cerró la puerta principal y apagó las luces. Dentro del garaje, el silencio regresó, pero esta vez no se sentía pesado. Se sentía ganado a pulso.
Nal cerró la cremallera de su bolsa de herramientas. ¿Crees que se mantendrá? Ella preguntó. No lo creo, dijo Franklin. Me aseguraré de que así sea. Miró alrededor del garaje. Las paredes no habían cambiado. Los ascensores todavía eran viejos. La pintura aún estaba desconchada en algunos lugares, pero la gente ahora era diferente. Estaban más altos. No porque alguien se lo dijo, sino porque finalmente tuvieron espacio para hacerlo. Franklin caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Tenemos mucho trabajo de limpieza por delante. Ya no estás simplemente liderando la bahía. A partir de la próxima semana, me ayudarás a establecer estándares para las demás ubicaciones. Nal levantó una ceja. ¿Qué pasa si digo que no? Entonces volveré a preguntar mañana. Esta vez se rió de verdad. Fue la primera risa que escuchó en ese edificio en días. Cuando Franklin entró en la tarde refrescante, no sintió que se estuviera alejando de un problema. Sintió que caminaba hacia algo mejor, algo honesto. Franklin estaba sentado solo en la trastienda de la tienda 7, revisando un último conjunto de notas esparcidas sobre el escritorio. La luz del techo zumbaba débilmente, proyectando largas sombras sobre el papeleo. Habían pasado 5 días desde que destituyeron a Mason. 5 días de triaje, correcciones y una lenta construcción de confianza. Sin drama, sin titulares, solo el esfuerzo de reconstruir algo que se había estado pudriendo silenciosamente desde adentro. La auditoría estaba casi completa. Alan había regresado a sus funciones regionales, dejando atrás un informe interno detallado y una lista de recomendaciones de cumplimiento. 2 técnicos decidieron trasladarse a otros lugares, uno porque había demasiado calor y el otro simplemente se sentía incómodo con la idea de una supervisión más estricta. Franklin aprobó ambas medidas sin discutir. Este ya no iba a ser un lugar para atajos. Se frotó las sienes, luego se levantó y caminó hacia el piso del garaje. Ahora todo estaba en silencio. Los ascensores estaban bajados y las cajas de herramientas cerradas. El leve olor a refrigerante flotaba en el aire, pero ya no parecía una señal de advertencia. Me sentí como en una tienda otra vez. Nal estaba sentada en el borde bajo de una balanceadora de neumáticos, desatando sus botas. Ella levantó la vista cuando él se acercó, pero no se movió. Es una semana larga, dijo. La más larga en mucho tiempo, respondió Franklin. ¿Cómo estás aguantando? Ella se puso de pie y estiró los hombros. Cansado pero constante, sigue adelante. Ayuda que ya nadie le presione para que se salte pasos. Franklin asintió. Traeré a un nuevo gerente de nuestro programa de capacitación corporativa. Alguien verde pero limpio. Ayudarás a entrenarlo. Ella no lo dudó. Por mí está bien. Mientras escuche, lo hará. O no durará. Nal caminó con él hacia la oficina, sus pasos más pesados ahora que el día había terminado. En la puerta, se detuvo. ¿Alguna vez pensaste en lo cerca que estuvo este lugar de volverse completamente torcido? Pienso en ello cada hora, dijo. Ella lo miró por un largo momento. ¿Volverás a las otras tiendas a partir de mañana? ¿Una a la vez? ¿Y si son peores que este? Luego los arreglamos de la misma manera. Ella asintió con fuerza y salió a la luz que se desvanecía. Franklin se quedó atrás, observándola irse. Ella no pidió un ascenso, ni un aumento, ni reconocimiento. Ella solo quería que el lugar funcionara bien. Eso fue raro. A la mañana siguiente, Franklin se reunió con el director de recursos humanos en la sede del centro de la ciudad. Revisaron las discrepancias en la nómina del trimestre anterior y comenzaron a emitir correcciones retroactivas por cada descanso no remunerado, hora mal clasificada y tarjeta de tiempo manipulada de la tienda 7. Al final de la semana, 5 empleados recibieron depósitos directos ajustados, cada uno con una carta de reconocimiento y una disculpa escrita por el propio Franklin. También firmó una nueva política. Ninguna persona podría anular una recomendación de diagnóstico sin que un segundo técnico verifique el problema.
A partir de ahora, cada gerente de tienda deberá asistir a una capacitación ética trimestral dirigida por un consultor independiente. No se trataba de marcar casillas. Se trataba de reconstruir una cultura que se había alejado demasiado de la que él había construido años atrás. En la tienda 7, los cambios se fueron arraigando de forma lenta pero visible. Los clientes que anteriormente se marchaban sin ser atendidos comenzaron a regresar, algunos con cautela, otros con un optimismo tranquilo. Se había corrido la voz de que algo había cambiado. No más cotizaciones infladas, no más tácticas de presión. Una tarde, un hombre con una bata de trabajo descolorida trajo un viejo Honda con un escape ruidoso. Franklin estaba en el lugar para una inspección de seguimiento. El hombre esperó en el mostrador mientras Nal y Lee hacían una comprobación rápida. Regresaron con una recomendación modesta, un simple reemplazo de soporte y un ajuste del protector térmico. 40 minutos y menos de 100 pesos. El hombre parecía aturdido. Eso es todo. Solo eso. Nal no se inmutó. Eso es todo lo que necesita. El hombre parpadeó y luego miró directamente a Franklin. Solía venir aquí hace un año. Me dijeron que necesitaba un convertidor catalítico completamente nuevo. No pude pagarlo, así que me fui. Supongo que tomé la decisión correcta. Franklin dio un paso adelante. ¿Lo hiciste? Y lamento que te hayan puesto en esa posición. El hombre hizo un pequeño gesto con la cabeza. Bueno, es agradable que me traten como alguien nuevamente. Cuando se fue, Franklin se dirigió a Nal. Son momentos como esos donde recuperamos el valor. Ella no respondió, pero la forma en que cuadró los hombros dijo suficiente. A la tercera semana llegó el nuevo gerente. Su nombre era Darren. 30 y tantos años, historial limpio, currículum estable, tranquilo, observador. Franklin lo observó durante su primer recorrido. No interrumpió, no adoptó poses. Tomó notas, hizo preguntas y remitió el asunto a Nal cuando no sabía la respuesta. Eso fue una buena señal. Más tarde, cuando terminó el turno del día, Franklin llamó a Darren a la oficina. Ahora tienes la palabra, dijo. Nol sabe lo que funciona. Sigue su ejemplo hasta que te ganas el derecho a darle forma a las cosas tú mismo. Darren asintió. Comprendido. Si alguna vez sientes presión para tomar atajos, llámame directamente. Sin cadena de mando, sin demoras. No lo necesitaré, dijo Darren, sin pensar en cortar nada. Franklin lo observó un momento más, luego metió la mano en el cajón y le entregó una pequeña tarjeta plastificada. Era el código ético. Original de la compañía, escrito cuando Franklin solo tenía una tienda, impreso en cartulina y entregado a cada empleado recién contratado. Llévenlo consigo y asegúrense de que su equipo también lo haga. Darren la tomó sin decir palabra. Ese fin de semana, Franklin regresó a sus otras sucursales una por una. Esta vez no fue de incógnito. Entró por la entrada, estrechó manos con mensajes de texto, hizo preguntas para las que los gerentes no pudieron prepararse. Algunos aprobaron, otros no. 2 gerentes más fueron despedidos durante el mes siguiente. No por fraude, sino por permitir entornos donde podría haber ocurrido. Franklin no toleraba la negligencia pasiva más que el abuso activo. La cultura no se trataba solo de quien hacía algo mal. Se trataba de quien desviaba la mirada de la tienda 7. El negocio creció lentamente. No drásticamente, sino de forma constante. El tipo de crecimiento que surge cuando la gente vuelve a confiar. Un cliente dejó una nota de agradecimiento escrita a mano pegada en el mostrador. Otro trajo café para todo el equipo. Nadie le dio mucha importancia, pero el mensaje fue claro. La gente lo notó. Al final del trimestre, Franklin llevó a todo el equipo de la tienda 7 a la oficina regional para una sesión a puerta cerrada. No fue un castigo ni un reconocimiento. Expuso los nuevos estándares de la empresa y luego hizo una pregunta. ¿Qué necesitan para seguir haciendo el trabajo correctamente?, respondió Nal primero.
Tiempo y la gente adecuada, añadió Ely. Políticas claras y respaldo cuando nos resistamos, asintió Franklin. Lo tendrán todo. Cumplió su palabra. Se aprobaron los ajustes de personal. Se modernizó el seguimiento del inventario. Se actualizaron las herramientas de diagnóstico en todas las tiendas. Cada técnico jefe tenía ahora acceso directo a un responsable de ética, evitando a los gerentes de tienda cuando era necesario. Y Franklin volvió a recorrer las plantas. No todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero con la suficiente frecuencia para que nadie pudiera decir que había desaparecido. Nunca volvió a usar el nombre Ri. No lo necesitaba. El personal ya sabía quién era, no solo por su título, sino por su presencia. Para cuando llegó el otoño, la tienda 7 había pasado de ser la más tranquila a la más estable. No era la más llamativa ni la que más ingresos generaba. Pero era la que Franklin señalaba cuando los nuevos empleados preguntaban qué representaba la empresa, y él se la contaba. Ahí fue donde recordamos lo que se suponía que debíamos ser, y esta vez lo decía en serio.